¿Y si el hombre que te prometió amor eterno, un día te echa a la calle con tu hijo en brazos, para casarse con tu mejor amiga? Esta no es una historia de venganza rápida. Es una historia de fuego lento, de humillación silenciosa, de un corazón roto, pero también de dignidad, de una mujer que cayó al suelo con su hijo en brazos, y se levantó con una aguja. Mercy solía creer que el amor era suficiente. Que si tú dabas todo de ti, si cuidabas, cocinabas, aguantabas, entonces él se quedaría. Pero se equivocaba, porque el amor no siempre se queda, a veces se va con tu mejor amiga. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado de lámina, escuchó la risa de Bernard desde el pasillo. No era una risa cálida. Era cruel, hueca, como un cuchillo afilado. Te digo, Geraldine, ningún hombre con cerebro se casa con una mujer que arrastra al hijo de otro. Raya. Y luego, se rió como si ella, la mujer que criaba sola a su hijo mientras él dormía en casa ajena, no valiera nada. Mercy no gritó, no lloró en ese momento. Solo sostuvo el cesto de ropa más fuerte, mientras su hijo, Junior, de 5 años, se asomaba por la cortina, sin entender las palabras, pero sintiendo el aire denso del desprecio. Esa noche, cuando Bernard se fue sin decir adiós, sin mirar atrás, ella se sentó al borde de la cama, y por primera vez, en mucho tiempo, no pidió que él cambiara. Solo pidió una señal, una pequeña muestra de que su historia no iba a terminar así. Índice hacia derecha. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir que no valías nada? ¿Justo cuando más lo necesitabas? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. Bocadillo de diálogo. El sol había desaparecido detrás de las nubes grises, y la casa se sentía aún más vacía que antes. La quietud del lugar solo era interrumpida por el sonido de los pasos de Mercy mientras caminaba por el pasillo. Su mirada fija en el suelo, los hombros encorvados como si un peso invisible aplastara su pecho. En sus manos, sostenía un cuaderno de notas con las tareas de Junior, que aún no había comenzado la escuela, pero que ya se veía arrastrado por la sombra de su madre. No te preocupes. Todo irá bien. Solo tienes que mantenerte fuerte, murmuró, sin creer una sola palabra que salía de su boca. Desde la cocina, escuchaba la risa de Bernard, su esposo, pero no era una risa feliz. Era esa risa cargada de desprecio. Esa que la había marcado tantas veces a lo largo de los años. El sonido retumbaba en sus oídos como una condena. Su mirada se desvió hacia la puerta, donde una luz apagada filtraba los últimos vestigios del día. La misma puerta que ahora parecía ser el umbral hacia el final de todo lo que había conocido. Vas a ver, Geraldine, ninguna mujer sensata querría casarse con una mujer que arrastra a otro hombre es hijo. Bernard no se detuvo, ni siquiera para mirar a su esposa, cuya presencia era solo un recordatorio de todo lo que había sido su vida antes de que ella llegara a su mundo. No se casan con ella, ni aunque sea la última opción. Sí, dormirán con ella, claro, pero jamás la respetarán. Su risa retumbaba en la casa como un eco frío, un golpe directo en su estómago. Mercy se quedó en el umbral de la puerta, la mano aún apretando el cuaderno como si este fuera lo único que aún la sostenía. ¿Cómo había llegado a esto? Se había entregado por completo a este hombre. Había dado su amor, su tiempo, su alma, todo para ser reducida a una carga más. Algo que estorbaba en su vida. La impotencia la invadió por completo. Pero no había lugar para las lágrimas. No allí, no ahora. Su hijo, Junior, apareció en el pasillo, pequeño e inocente, mirando a su madre con una expresión de preocupación que solo un niño podría tener.
¿Cómo podría protegerlo de todo esto? El odio que sentía por Bernard se mezclaba con el amor que sentía por su hijo. Y la rabia le recorría las venas al darse cuenta de lo que el hombre que una vez amó había llegado a hacerle. «Mamá, ¿estás bien?», Junior preguntó suavemente, su voz un susurro lleno de dudas y temores. El corazón de Mercy dio un vuelco. ¿Cómo podía explicarle que el hombre que le prometió amor hasta el final de los días ahora la veía como un obstáculo? ¿Un peso muerto? Sin decir una palabra, se agachó y lo abrazó fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar. No delante de él. «Sí, cariño, estoy bien», murmuró, la voz quebrada. Pero no podía permitir que él viera el dolor real que la devoraba por dentro. No podía dejar que su hijo sintiera la sombra de la traición. Pero la verdad era otra. No estaba bien. No podía estar bien. No después de escuchar las palabras de Bernard. Después de ser reducida a la nada. ¿Qué más podía hacer? Durante años, había creído en un amor que ahora se desmoronaba como polvo entre sus dedos. Había sacrificado tantas cosas por ese hombre. Y ahora todo lo que le quedaba era un futuro incierto. Un camino solitario y oscuro por recorrer. La puerta se abrió de golpe y Bernard entró sin pedir permiso. Su rostro estaba marcado por la arrogancia. Los ojos fríos como el hielo. «Es hora de irte, Mercy. Este lugar no es más que una carga para mí», dijo sin vacilar, su tono de voz tan cortante que el aire se tensó de inmediato. Mercy sintió como si la tierra misma se desmoronara bajo sus pies. ¿Cómo podía estar tan frío? ¿Cómo podía ser tan indiferente ante todo lo que había compartido con él? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Este es nuestro hogar, susurró. Las palabras apenas salían de su boca. No puedes echarme. Esto es nuestra vida. Pero él no le prestó atención. No más. Todo esto me arrastra hacia abajo. No quiero más de esta vida. Mercy. Sin una palabra más, Bernard dio la vuelta y salió, dejándola allí, sola con su hijo y la devastación que acababa de hacerle. Mercy se quedó allí, en el umbral de la puerta, mirando la mansión que una vez consideró su hogar. Y ahora solo veía como una tumba vacía. Todo lo que había construido. Todo lo que había querido. Ahora estaba siendo destruido sin piedad. Y en ese momento, una voz en su interior le susurró. Esto no es el final. No aún. La rabia comenzó a tomar forma en su pecho. Creciendo, cambiando su dolor por determinación. Si tenía que caminar por este camino, lo haría sola, con la fuerza de una madre que no se rendiría. No lo haría por él. No por Bernard. Lo haría por Junior. Por ella misma. El sonido de la aguja perforando el tejido cortaba el aire denso de la habitación. Era el único ruido que rompía el silencio absoluto de la noche. Mercy, sentada en una silla desvencijada, miraba la tela con atención. Sus dedos temblorosos guiando la aguja con una precisión que solo los años de sufrimiento habían forjado en ella. La luz de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro, revelando las sombras bajo sus ojos y la rigidez de sus músculos, que ya no podían relajarse. Estaba agotada, pero no podía parar. Frente a ella, Junior dormía en el colchón en el suelo, acurrucado entre las sábanas, inconsciente de la batalla que su madre libraba por él. De vez en cuando, su respiración suave era lo único que la mantenía conectada con la realidad. Pero esa conexión se desvanecía rápidamente cuando el recuerdo de las palabras de Bernard se colaba en su mente. No vas a encontrar a nadie más. Ningún hombre va a querer estar con una mujer que arrastra a otro hombre hijo. Esas palabras eran una daga en su pecho. Las escuchaba constantemente, como si el eco de su desprecio la persiguiera a todas partes. Pero en el silencio de la noche, con la aguja en la mano, Mercy entendió algo vital.
La rabia que sentía no la iba a destruir. La rabia que Bernard había sembrado en su alma sería la fuerza que la impulsaría a levantarse. No solo por ella, sino por su hijo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. Pero dentro de la pequeña habitación que ahora llamaba hogar, el tiempo parecía haberse detenido. La humedad del aire no era suficiente para calmar el ardor en sus manos, que sangraban ligeramente de tanto coser. A veces, deseaba que el trabajo fuera menos físico, que la costura no fuera lo único que la conectara con la vida. Pero, por ahora, eso era todo lo que tenía. La tela se transformaba bajo sus manos. De un pedazo de nada. Pasaba a ser un vestido. Una prenda con valor, aunque fuera solo para su cliente. Pero, ¿qué valor tenía su vida ahora? Se preguntaba, ¿qué valor le quedaba a una mujer a la que le habían arrancado su dignidad, su hogar, y la promesa de un amor eterno? Pero entonces, una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras miraba a Junior. Dormido, inocente, ajeno a todo, él era el único tesoro que le quedaba. El único recordatorio de lo que alguna vez fue su felicidad. Y si algo tenía claro en ese momento, era que por él, no se rendiría. Se levantó lentamente, sus piernas pesadas como plomo, pero su determinación, más fuerte que nunca. ¿Cómo podría dejar que su hijo creciera en un mundo lleno de mentiras y humillaciones? No iba a dejar que la sombra de Bernard definiera su futuro. Su hijo sería el testigo de su fuerza, de su capacidad para sobrevivir a la oscuridad. El primer trabajo que había conseguido no era mucho. Un vestido para una clienta local. Un pequeño encargo que le permitiría pagar el alquiler de su nuevo apartamento. Pero lo que importaba no era el dinero, sino el principio. Era el comienzo de algo nuevo. Miró hacia el rincón de la habitación, donde una bolsa con tela aún estaba sin abrir. Era un futuro incipiente. Sabía que lo que había perdido no era algo que pudiera recuperarse con facilidad. Pero lo que tenía ahora, la aguja, el hilo, y la determinación, eso nadie podría quitárselo. Mientras cosía, la mente de Mercy se llenaba de pensamientos. El miedo a lo que vendría le recorría la columna vertebral. Pero el miedo era algo que ya conocía bien. La verdadera pregunta era, ¿qué haría ahora que ya no temía? ¿Qué haría ahora que no tenía nada que perder? La respuesta era simple. Construir. Construir desde cero. Y fue en ese instante, mientras la aguja perforaba la tela, que Mercy hizo una promesa silenciosa. No solo sobreviviría, ella volvería a levantarse. Para su hijo, para ella misma, para la mujer que alguna vez fue. Y que aún, en algún lugar dentro de su alma rota, seguía viva. La tarde estaba cálida, pero el aire en el pequeño taller de Mercy parecía pesado. Como si el propio espacio estuviera guardando el dolor que ella había intentado esconder durante tanto tiempo. La máquina de coser zumbaba suavemente. Su ritmo constante era el único sonido que rompía el silencio de la habitación. Mercy trabajaba sin descanso, sus manos moviéndose con habilidad sobre la tela. Pero su mente no podía dejar de volar hacia los recuerdos. Hacia un pasado que parecía no querer desvanecerse. Era imposible ignorarlo. El rostro de Bernard. Siempre tan seguro de sí mismo. Tan imponente. Años de humillaciones que se habían acumulado. Como polvo sobre su alma. Cada palabra, cada mirada despectiva grabada a fuego en su memoria. Había sido el hombre que una vez prometió amarla. Que le mostró su mundo y luego, con el mismo descaro, la destruyó. Su voz resonaba aún en sus oídos. Tú nunca serás suficiente, Mercy. Nadie te va a querer con un hijo ajeno. Esas palabras, dichas como una sentencia, como si fueran la verdad absoluta. Aún la perseguían, pero lo peor de todo era que,
En ese momento, ella había creído que era cierto. ¿Cómo no hacerlo? Bernard había sido su mundo, su roca, su todo. ¿Y cómo podía alguien amar a una mujer que no había sabido mantenerse en el pedestal en el que él la había colocado? Lo que no sabía, lo que no entendía, era que esa humillación, esa herida profunda, también la había transformado. Mercy ya no era la misma mujer que una vez se había arrodillado ante su amor. La mujer que había sufrido por sus palabras, que había estado dispuesta a aguantar todo por él. Ahora había desaparecido. Había dado paso a una mujer nueva. Una mujer que había aprendido a sobrevivir. Que había comprendido que su valor no dependía de lo que otros dijeran. El teléfono vibró en la mesa. Mercy miró la pantalla y vio su nombre. Víctor. Un suspiro salió de sus labios. Un suspiro que llevaba meses contenido. ¿Cómo podría haber olvidado el primer encuentro con él? Cuando todo parecía perdido, cuando su mundo se desmoronaba y sus ojos no podían encontrar un camino hacia la esperanza. Él fue quien la vio. No la vio como una mujer rota. No la miró como la madre de un niño, no suyo. La vio a ella, a Mercy, por primera vez desde que Bernard la había despojado de su identidad. Su primer encuentro no fue como un cuento de hadas. No fue un acto grandioso ni un gesto desmesurado. Fue un hombre normal, un hombre que no la miró con lástima, sino con respeto, un hombre que no esperaba nada de ella, pero que vio lo que ella ni siquiera podía ver en sí misma: fortaleza. Su relación comenzó con un simple gesto, una conversación casual que rápidamente se llenó de un entendimiento profundo. No había promesas. No había expectativas, solo dos personas compartiendo momentos, compartiendo el mismo espacio, sin intentar cambiar al otro, sino aceptándose mutuamente. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una vez Víctor, mientras Mercy estaba sentada con él en una pequeña cafetería. ¿Cómo sigues adelante después de todo lo que has pasado? Ella lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que amabas se desmoronaba? ¿Cómo luchar por un futuro cuando el pasado seguía gritándote que no eras suficiente? La respuesta fue simple. Tenía que hacerlo, no porque alguien más lo dijera, sino porque ella lo necesitaba. Porque no tengo otra opción, respondió ella, con una sonrisa ligera, pero profunda. Porque mi hijo me necesita. Y yo necesito ser la mujer que él crea que soy. Víctor asintió en silencio, como si entendiera, como si las palabras sobraran. Él nunca la juzgó, él nunca la humilló. En sus ojos, ella era más que una madre soltera, más que una mujer marcada por el abandono. Ella era un ser humano completo, con sueños, con miedos, con historias que valían la pena ser contadas. Y mientras Mercy seguía trabajando en su máquina de coser, con las manos aún temblorosas, pero su alma más firme que nunca, un nuevo tipo de esperanza se estaba gestando en su corazón. No era la esperanza de que las cosas se resolvieran rápidamente, ni la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Era la esperanza de que, al final del día, ella podría construir algo mucho más valioso que lo que había perdido. La llamada de Víctor interrumpió sus pensamientos, como una pequeña chispa en la oscuridad de su vida. ¿Era este el comienzo de algo más? ¿Cómo te va, Mercy? La voz de Víctor era suave, reconociendo la importancia de la pregunta. ¿Cómo iba? Ella había pasado de ser la mujer que se arrastraba, que temía enfrentarse a la vida, a una mujer que, aunque rota, había comenzado a levantarse. Voy bien, respondió ella con firmeza. Voy mejor de lo que imaginaba. En ese momento, sin que ella se diera cuenta, algo había cambiado por completo. El hombre que la había humillado ya no estaba en su mente. El hombre que la había visto como una carga, como una mujer condenada, ya no tenía poder sobre ella.
Ahora, solo quedaba el hombre que la veía como alguien más. Como alguien que merecía ser escuchada, respetada y amada. Pero, por supuesto, la vida no era tan sencilla. La sombra de Bernard aún rondaba en cada rincón. Cada palabra que Mercy decía, cada decisión que tomaba. ¿Podría ella finalmente romper con su pasado y abrirse a algo nuevo? O como siempre, ¿sería el miedo y la traición lo que seguiría gobernando su vida? Mercy caminaba lentamente por la acera. Las calles de la ciudad se veían diferentes esa tarde. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la mujer que había sido y acercaba a la mujer que estaba comenzando a ser. La luz del atardecer bañaba la calle en tonos dorados, pero dentro de ella, la sombra de lo vivido no desaparecía. Lo peor del abandono no es la soledad, pensaba mientras veía a los niños correteando por las calles, jugando despreocupados. Lo peor es el vacío en el alma cuando te das cuenta de que has sido abandonada por quien más amabas. Por quien juró estar a tu lado hasta el final. La figura de Bernard flotaba en su mente, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Pero ya no era él lo que ocupaba su pensamiento. No completamente. La mirada de Junior, su hijo, regresaba una y otra vez a su mente, con una intensidad que la desbordaba. Ese niño que había visto tanto sufrimiento en sus cortos años de vida. Ese niño que, sin saberlo, había sido su salvación. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Junior se acercó, sus pequeños pasos tan confiados, tan inocentes. Mamá, dijo, mirando hacia arriba con esos ojitos llenos de confianza. ¿Por qué papá ya no viene? Mercy sintió el nudo en su garganta. Pero decidió que hoy no lloraría. Hoy, su hijo necesitaba algo más que una madre rota. Necesitaba una madre fuerte, que le enseñara que el amor no era lo que se perdía, sino lo que permanecía. Porque, cariño, dijo, ajustando la bufanda en su cuello para ocultar el temblor que la recorría. El amor no se mide por los que se van, sino por los que se quedan. Junior la miró fijamente, como si intentara comprenderlo, su carita arrugada en una mueca de confusión. Entonces, tú me quieres, ¿verdad, mamá? Las palabras de su hijo le atravesaron el pecho como una daga afilada. Sí, hijo, te quiero, y te lo demostraré todos los días de mi vida. A pesar de todo el dolor que cargaba. Esa mirada de Junior, esa fe ciega que tenía en ella, era suficiente para que Mercy sintiera que tenía una razón para seguir. No era el dinero lo que necesitaba, ni el amor de un hombre. Lo que necesitaba era el amor de su hijo. Y eso era más que suficiente para seguir adelante. Por un momento, Mercy miró a Junior, quien estaba jugando con sus bloques de madera en el suelo, y la calma que nunca había tenido la invadió por completo. Quizá la vida no había salido como ella esperaba. Quizá el amor había sido cruel. Pero ese niño, su hijo, era su razón de ser. Y él la enseñaba cada día que el amor verdadero no tiene nada que ver con la perfección, sino con la permanencia. Cuando Junior levantó la mirada y sonrió, Mercy sintió que todo lo que había perdido se desvanecía en ese instante. Porque el amor verdadero no requiere condiciones. Y él, su hijo, era la prueba más pura de ello. Pronto, el pequeño se levantó, corrió hacia ella, y sin previo aviso, abrazó sus piernas con toda la fuerza de un niño que sabía que, sin importar lo que el mundo dijera, siempre tendría su madre. Vamos, mamá, dijo, vamos a ser felices, ¿sí? Con una sonrisa temblorosa, Mercy lo levantó y lo abrazó con fuerza. Sí, cariño. Vamos a ser felices. Era en momentos como este, en los que las lágrimas eran tragadas por un suspiro de esperanza, que Mercy comprendió algo crucial. El amor es quien se queda. El amor que te hace seguir.
El que te levanta cuando el mundo quiere derribarte. Pero aún había algo que resolver. Algo que, a pesar de todo, persistía en el fondo de su corazón. La venganza. La necesidad de hacer justicia. Y la oportunidad de comenzar de nuevo. De una forma que nunca imaginó. El viento de la tarde chocaba contra las ventanas. Pero dentro de la pequeña tienda. Todo estaba en silencio. Solo el suave zumbido de la máquina de coser y el suave crujir de la tela bajo las manos de Mercy rompían la quietud del lugar. Esa mañana, el sol no había salido con el mismo brillo de antes. Pero para ella. Todo parecía más claro. Un cambio, aunque imperceptible para los demás, se gestaba dentro de ella. Lo que sucedió esa mañana había sido más de lo que había imaginado. La puerta de su tienda se abrió sin previo aviso. Y allí estaba él, Bernard. Al principio, su presencia la sorprendió. Era como una sombra del pasado que, por fin, venía a reclamar lo que pensaba que era suyo. Pero algo había cambiado en Mercy. El miedo que solía apoderarse de su cuerpo cada vez que él aparecía ya no existía. No más. No era la mujer rota, insegura, que alguna vez se había arrastrado tras sus palabras crueles. Ahora, Mercy se enfrentaba a él con la misma mirada serena que le había dado a su hijo en los momentos más oscuros. Y en sus ojos, Bernard podía ver algo que no había visto nunca: determinación. Necesitamos hablar. Mercy, dijo Bernard, su voz tan fría y calculadora como siempre. Pero esta vez no tenía el mismo impacto en ella. La rabia no la dominaba. El miedo tampoco. Había algo dentro de ella que se había renovado. Había tomado la decisión de ser libre. De no volver a ser una sombra de lo que él quería que fuera. Ya no hay nada que hablar, respondió Mercy. Su voz firme, inquebrantable, la misma calma que la había acompañado durante su proceso de sanación ahora era el escudo que la protegía. Bernard frunció el ceño, sorprendido por la tranquilidad en su tono. No era la reacción que esperaba. Por fin, Mercy entendió que la fuerza no siempre se mostraba en gritos, sino en la capacidad de permanecer en silencio, sin ceder ante el caos. Él dio un paso más hacia ella. Pero Mercy no retrocedió. No tembló. No lo haría. ¿Es esto lo que querías, Bernard?, dijo, mirando su rostro impasible. ¿Creías que lo conseguirías con tus mentiras? ¿Con tus amenazas? ¿Pensaste que me verías derrumbada, suplicando por tu aprobación? Bernard, con la mandíbula tensa, intentó desviar la mirada. Pero la verdad que ahora cargaba Mercy se lo impedía. Él había jugado con su vida, con su amor, con su confianza, y ahora, de pie frente a ella, sentía que la había perdido de una manera irreversible. Y lo peor de todo era que no tenía ni idea de cómo recuperarla. Pero Mercy ya no se dejaba guiar por sus manipulaciones. Lo que antes había sido dolor, ahora se convertía en fortaleza. Con un suspiro profundo, Mercy caminó hacia la ventana, sus dedos acariciando el borde de la tela que había estado cosiendo horas antes. El futuro no se encontraba en el hombre que la había traicionado, sino en los pequeños avances que daba cada día. Y en su interior, algo brillaba más que nunca. La certeza de que ya no dependía de él. Lo que has hecho no tiene arreglo, Bernard, ya no hay vuelta atrás. Su voz era tan clara como el día, tan firme como el compromiso que había hecho con ella misma. He aprendido a no temblar más frente a ti. Bernard, sorprendido por la seguridad de Mercy, se quedó allí, en silencio. La mujer que había dejado atrás no existía ya. Cuando se giró y salió de la tienda, Mercy no lo siguió con la mirada. Ya no había más que aprender de él. El sol comenzó a ponerse, iluminando la tienda con una luz cálida que llenaba el espacio con la sensación de un nuevo comienzo.
Mercy ya no temía lo que había quedado atrás. Ahora, con la cabeza erguida, daba el siguiente paso hacia la libertad, hacia lo que le pertenecía, su vida, su paz, su futuro. El aire era denso, cargado con la humedad de la tarde y el peso de las decisiones no tomadas. Mercy caminaba lentamente por el pasillo estrecho de su pequeña tienda. Sus pensamientos tan densos como la oscuridad que comenzaba a filtrarse desde la ventana. Había llegado al punto donde la duda ya no tenía espacio. La puerta se cerró con un suave clic, y ella la escuchó como el último eco de una vida que había dejado atrás. El pasado, un pasado lleno de promesas rotas, de manipulación y miedo, que ahora se disolvía como niebla bajo el sol naciente de su nueva vida. ¿Qué era lo que realmente sentía por él? Se preguntó a sí misma, mientras sus manos, ahora firmes, tocaban la tela en la mesa. Cada costura que hacía la acercaba más a la respuesta que su corazón había estado evitando. No era amor, era miedo. El miedo a ser abandonada. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que su propio ser, sin las capas de perfección y seguridad, no fuera suficiente para alguien más. Y lo peor de todo es que había vivido así tanto tiempo que ni siquiera lo había notado. Había puesto sus sueños, sus deseos, su alma misma en las manos equivocadas, esperando que alguien más la rescatara. Pero eso no era amor. Y ahora sabía la diferencia. En la tienda, los recuerdos de Bernard, sus palabras y gestos crueles, ya no la golpeaban como antes. En vez de lágrimas, había una quietud inexplicable, el veneno del miedo, que antes la había hecho temblar. Ya no le hacía mella. Porque, por fin, Mercy entendía lo que había perdido y lo que había ganado. No es amor lo que me dejó. Es miedo lo que me hizo sentir, murmuró, su voz quebrándose por un instante, pero con una fuerza recién descubierta. Las palabras salieron suavemente, pero al mismo tiempo con una firmeza que jamás había creído tener. El silencio que siguió era lleno de promesas. Mercy ya no temía a Bernard, ni a la vida que había dejado atrás. El futuro ahora era suyo. Completamente suyo. Ya no era la mujer que se encogía, que temía su propia sombra. Ahora, estaba dispuesta a enfrentarse al mundo sin miedo, sin cadenas. La puerta se abrió una vez más, esta vez de manera suave, como si fuera la primera vez en años que Mercy respiraba un aire limpio. El viento exterior entró y acarició su rostro, como una caricia cálida que la empujaba hacia adelante. El miedo que había gobernado su vida había desaparecido. ¿Y ahora? Ahora era el momento de reconstruir su vida, sus sueños y, lo más importante, su alma.